Buenas noches, jóvenes. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Entonces, Hola, buenas noches, ingeniero. mientras están ingresando, no se olviden de colocar sus dos apellidos y sus dos nombres en el chat y también de marcar su asistencia en el aula virtual. Con respecto al aula virtual, vamos a ver si es que hay alguna novedad. Con respecto al aula virtual, creo que no hay alguna novedad. No sé si ya la otra vez estaba ya el proceso de reconocimiento, creo que sí. Actividades, no, creo que solo está, no, esto ya fue el segundo parcial. Y sí tengo unas lecciones, pero son, o sea, tienen que ver con la unidad 1, pero se las voy a poner acá, en la unidad 2. ¿Sí? Entonces, entonces las he de poner acá. O sea, son de la unidad 1, de temas de la unidad 1, pero como la unidad 1 fue el primer parcial, entonces se las voy a poner por acá. Eso creo que son las únicas novedades. También está la novedad de que está allí el acta, que tuve que ingresarla varias veces. Entonces aquí está el acta con, creo que no hay mayor novedades, ¿verdad? Y esto es lo que ya está subido en el sistema. ¿Sí? Entonces ya está esto subido en el sistema. Y no sé, pues ahí igual tienen que revisar, pero creo que no hay mayor novedad. Entonces eso sería lo único. ¿Qué más? Ya, vamos revisando dónde nos quedamos la otra vez. Estamos 14 de marzo del 2022. 19.104. Ya, listo. Creo que nos habíamos quedado aquí en el informe de evaluación de seguridad. Déjenme admitir a algunos de sus compañeros. Entonces, habíamos visto el informe de evaluación de seguridad. Déjenme ver qué más había atrás. Informe de evaluación, riesgos detectados y clasificados, nivel crítico, nivel alto. Habíamos visto eso allí. Y nos quedamos aquí, ¿no? En indicación de los elementos afectados y recomendaciones. Ya, entonces dice aquí que en esta sección se van a listar todos los recursos que estuvieron al alcance dentro del objetivo de la evaluación. O sea, todos los recursos que se pudieron alcanzar y que pudieran ser evaluados. Los recursos dice que van a ser listados por el tipo del problema y que todos van a ser resumidos por los problemas identificados. Es decir, qué problemas, cuáles fueron los equipos que están con ese tipo de problemas. Y
Aquí se dice que se debe explicar las consecuencias, ¿verdad?, que puede implicar esa vulnerabilidad que ha sido detectada y que se debe documentar todos los elementos que fueron afectados. Ya, dice, a menudo los elementos de la organización pueden saber que existe un problema, pero desconocen cuáles son las consecuencias de dicho problema. Entonces, eso tiene que quedar claro en el informe. Y dice que hay que dejar la evidencia para respaldar todos los problemas que fueron afectados. ¿Y qué más? Sí hay más cosas, pero vamos a dejarlo hasta ahí. Ya, dice que podemos incluir ahí una tabla para indicar las problemáticas, la descripción de la vulnerabilidad y las referencias y la evidencia también en dicha tabla, ¿no? Como para que sea más fácil de leer. Aquí también es importante que se dejen las recomendaciones que ustedes como analistas de seguridad, las indicaciones que ustedes encuentren, ustedes tienen que dejar de una vez las soluciones que se pueden seguir para solucionar ese problema, ¿no? Recuerden ustedes que como esto es una evaluación de seguridad, la idea de esto de aquí pues es dejar segura a la organización. Ya, dice aquí que al momento que ustedes den la información es posible que los encargados de seguridad sientan que lo que ustedes están diciendo los saque un poco de balance, o sea, porque para los que son encargados de seguridad, ustedes encuentran un hallazgo, puede ser algo chocante. Bien, con respecto a las evidencias y documentos generados, estos van a ser entregables, ¿verdad? Son los que se van a entregar con el análisis que se ha hecho. Estos documentos tienen que ser asegurados con máxima diligencia, es decir, esto es confidencial, ¿verdad? Ya previamente se definió que a quién es la persona que puede recibir estos documentos, porque esta misma información podría ser muy útil para un atacante. Es como que si nosotros le hicimos el trabajo al atacante y el atacante simplemente hace uso de nuestro informe para atacar la empresa. Entonces hay que tener mucho cuidado con los entregables. Así que estos documentos deben de ser protegidos porque son susceptibles, ¿verdad? Es más, algún delincuente informático podría estar atrás de nosotros para hacerse estos documentos y tener una manera de entrar a de entrar a la organización por estos descubrimientos de la prueba de seguridad. Por lo tanto, aquí pues tienen que hacer ustedes uso de la calidad y del control para que esta seguridad no sea vulnerabilizada. Si ustedes van a entregar esta documentación por internet, entonces deben de considerar algún cifrado, ¿verdad? Que se pueda colocar a los entregables y no se debe entregar ningún documento o evidencia que no haya sido cifrada para que si esto es interceptado en el camino, sea difícil obtener la información que está allí protegida. También se debe sincronizar con las personas de la organización sobre qué método se va a utilizar para entregar esta información. Si es necesario intercambiar claves, ¿verdad? Y de realizarlo de manera offline, es decir, que no se utilice los medios electrónicos para la entrega de estos informes. ¿Cómo se presenta el informe? Pues la presentación de los hallazgos de la prueba de seguridad tiene el objetivo de ser claro, de ser preciso y tiene que ser entendido por la audiencia. Recuerden ustedes que muy posiblemente las personas que lean este informe no son tan capacitadas en el área de la informática. Por lo tanto, el documentador, que es la persona que va a preparar el informe, debe tratar de llegar con un vocabulario que el lector comprenda.
Para lograr esto de aquí, hay que enfocarse en las capacidades y conocimiento técnico de la audiencia, como lo acabamos de mencionar, y los objetivos de la organización, o sea, qué objetivos de la organización están siendo comprometidos con dicho informe. Se puede hacer una presentación basada en diapositivas, con unas estadísticas y un resumen ejecutivo, ¿verdad? Del documento que contiene el análisis, ¿verdad? Porque generalmente los interesados, pues, esta presentación del documento les permite entender el documento y hacer las preguntas respectivas para, para sacar el mayor provecho al documento que se está entregando. Ya, alguna gente de seguridad de la empresa puede ver al analista de seguridad como una persona que quiere exponerlos, ¿verdad? Y tal vez tiene un sentimiento como que los van a hacer quedar mal, porque es como que les están diciendo que no están haciendo bien su trabajo. Sin embargo, realmente ustedes como analistas de seguridad están allí es para apoyar a la empresa y en este caso a sus miembros de la empresa para que ellos puedan poner toda la seguridad debida. Por lo tanto, cuando ustedes presenten el informe, su posición debe ser la de un profesional, ¿verdad? Y tiene que estar exento de emociones y subjetividad, o sea, no, por decirlo así, no echar más leña al fuego. Yo creo que les mencioné de una experiencia con un consultor externo que de alguna manera hablaba de temas de seguridad. Entonces este consultor tenía sus propios intereses, entonces eso es algo que no se debe hacer, ¿no? Ya, la idea es que se pueda tratar con el mismo personal, ayudarlos a resolver los problemas. Bien, las conclusiones son de que cualquier sistema que se está siendo evaluado siempre se debe hacer una etapa de identificación y descubrimiento, que es la etapa que hemos visto aquí y que vamos a ver más adelante, antes de poder llevar a cabo otra actividad o profundizar el tema de la evaluación. O sea, siempre tenemos que ver, así como una vista rápida, qué puertas están abiertas o qué ventanas están abiertas dentro de la organización. Una vez que estamos en la etapa de recubrimiento, pues se debe recolectar la información específica de todo lo que va a ser objeto de análisis. Esto involucra los puertos abiertos, los servicios que se ofrece. La información que se obtiene de esta primera fase va a ayudar a determinar, por ejemplo, los tipos de sistemas operativos o la versión del firmware, ¿verdad? Para, en base a esta información, ver si en la siguiente fase se utiliza una lista de los objetivos activos y los servicios que pueden ser alcanzados desde la posición del evaluador. Esta lista va a ser utilizada en las siguientes fases para poder identificar las vulnerabilidades. Mientras más exacta sea la definición de los objetivos que se han encontrado, mejores resultados se pueden obtener, ¿no? Entonces esa es la primera parte de la conclusión. Bien, ustedes como analistas de seguridad no pueden confiar en nadie, entonces tienen que utilizar todas las técnicas con el fin de exponer todos los objetivos y después de eso se tienen que validar dichos objetivos, eso es decir, verificar que existe la vulnerabilidad. Una vez que se han encontrado y se han verificado todos los objetivos, todo esto tiene que ser muy detalladamente documentado y también tiene que ser protegido porque esta información ya se considera una información delicada. Ya el documento que reporta los resultados a veces está dividido en secciones y cada sección va a tener su diferente audiencia. Recuerden ustedes que vamos a tener una audiencia de los que nos contrataron, o sea, de ejecutivos, vamos a tener una audiencia de los técnicos y también podremos tener algún tipo de audiencia de los operativos, ¿no? Entonces, para cada cual tenemos que preparar el informe según su perfil. Ya, una vez que ya se ha completado toda la fase del análisis, donde ya se ha preparado el informe y ya se sabe a qué persona se lo va a entregar, se puede hacer una presentación formal y presencial de los mismos. Esto es importante donde ustedes como analistas de seguridad
van a responder la pregunta de los interesados, ¿no? Y obviamente todas esas respuestas que ustedes den tienen que ir acompañadas de la evidencia que muy probablemente ya se encuentra en la documentación. Para poder ejecutar dichas evaluaciones, pues ustedes tienen que ser expertos de seguridad y tienen que tener un conocimiento y experiencia elevados, ¿verdad? Y también tienen que estar actualizados con respecto a las amenazas y vulnerabilidades del día presente, ¿no? Y también tienen que tener conocimiento de las medidas de seguridad para poder combatir dichas vulnerabilidades. Por eso es importante que ustedes, si se van a dedicar a este ámbito, tengan su equipo preparado y también estén capacitados y certificados para poder demostrar pues su destreza en este tipo de documentos, ¿no? Entonces, todo esto es la fase del reconocimiento y por fin hemos terminado la fase de reconocimiento. Esto quiere decir que ahorita ya pueden dar la lección de reconocimiento. Tengo una duda. Y mi duda es si ya les puse las otras lecciones, porque hemos hecho... Déjenme ver, déjenme salir de aquí. Un ratito. Yo les tomé la lección 1 de la introducción, la lección 2 fue hasta aquí. Introducción a Ubuntu fue la lección 3, estudios y certificaciones fue la lección 4 y no sé si les tomé la lección de Ethical Hacking. Entonces tengo una duda con eso de ahí. Ya, la lección número 4 fue de estudios y certificaciones. Ya, entonces creo que vimos etapas del ethical hacking. Está medio lenta la página, parece.
Está bien lenta la página. Déjenme ver si esta es la que falta. No, creo que no le hago nada. Ya, entonces creo que etapas del ethical hacking, creo que no les había puesto la lección, entonces ahí les pongo la lección de etapas del ethical hacking. Por cierto, dicen que el examen va a ser presencial, entonces ahí tendré que escoger ya los temas del examen. Ya, entonces esta lección de aquí, etapas del ethical hacking, pero creo que también tenemos el open source security. Parece que me he descuidado y no les he puesto las actividades, entonces de una vez, aprovechando que están aquí, y después los organizo. Ya, cuando estén dando estas lecciones que son de estos, que son el Open Source Security, ¿verdad? Aquí por lo menos en esta sí pueden hacer uso de los documentos, porque tienen una sola oportunidad, entonces sí los pueden utilizar para consultarlo. No he revisado. Open Source Security. De Open Source Security voy a poner nomás 10 preguntas, pero también voy a poner 10 preguntas de Google, que son poquitas, ¿no? Entonces ahí aprovecho, me mato dos pájaros de un tiro. 10 y 10. ¿Ya? Entonces, vamos por acá.
Ya, no sé si pasar esta documentación, díganme ustedes si muevo esta documentación a la unidad número 2, porque realmente las estamos desarrollando en la unidad número 2, para que no se pierdan de dónde salen los temas. Después es posible que mueva estas lecciones de aquí, que las mueva aquí en actividades formativas, actividades prácticas, ya que no tenemos todavía desarrollado esos temas. Entonces, les muevo la documentación en la otra unidad. Sí, para no confundirnos. Ya, entonces, ya voy a mover proceso de reconocimiento, lo voy a mover acá en la unidad 2, en el material de apoyo. La otra era el test modem. Muchas gracias, ingeniero. Open Source Security. Y Ethical Hacking. Hasta ahí es lo que hemos avanzado, que era el primero que está ya. Miren, es posible que después estas lecciones de aquí yo las ponga como actividades formativas, actividades prácticas, ¿no? Y les tome la lección propia de aquí, de la unidad número 2. Ya, entonces esto es porque como aquí se van a generar como muchas lecciones, entonces a lo mejor lo pongo por acá, ¿sí? Para no llenarlos de tantas lecciones. Y si los pongo por acá, recuerden ustedes que estas notas de por acá van a ser reemplazadas por la nota del proyecto PIS. Entonces ahí de alguna manera eso les va a ayudar. Ya. Y también recuerden que aquí en Open Security mezclé también Google Hacking, porque como no hay muchas preguntas, entonces en vez de hacer varias lecciones, puse los dos temas juntos. ¿No? Y la última es la que acabas de terminar, que es el proceso de reconocimiento. Y ahora vamos a ver rápidamente, porque esto es rápido, Google Hacking, ¿no? Y probablemente les mande una actividad de Google Hacking. Ya, listo. Entonces, ya que organizamos un poco y que ahí no había habilitado yo el tema de las lecciones, entonces ahí ya quedó habilitada, vamos a lo que es el tema de Google Hacking, ¿verdad? Entonces, nosotros conocemos a Google como un motor de búsqueda, pero Google no solamente es un motor de búsqueda, sino que Google puede tener muchos usos. Entre cómo funciona Google, Google utiliza un robot, que el robot lo que hace es que navega solito, como que si fuese un usuario, y él está visitando todas las páginas web que encuentra, y página web que encuentra, página web que él indexa. Es decir, crea su propia base de datos donde dice cuál es la página web y qué información hay allí. Por eso es que nosotros cuando buscamos en Google, porque ya previamente un robot buscó y clasificó la página y nos ayuda a acceder a dicha página, ¿no? Entonces, esa es la función de Google. Cuando nosotros buscamos en Google, nosotros obtenemos miles y millones de páginas que podemos visitar. Por ejemplo, si yo pongo carros, pues voy a tener resultados bastantísimos de páginas que se refieren a dicha búsqueda. Pero nosotros, dentro de todas las búsquedas que hacemos allí en la base de datos indexada de Google, que debe ser una de las bases de datos más grandes del mundo, nosotros podemos hacer un poco de búsquedas más refinadas e incluso como eso es un motor o sea, Google lo que tiene es un motor, un robot que está buscando las páginas. El robot indexa toda la información que está en las páginas y alguna de esta información puede ser confidencial. De repente, los administradores de la página web no fueron tan finos al momento de proteger esa información y Google tuvo acceso a dicha información y la indexó, o sea que la puso disponible para todos. Por lo tanto, si nosotros utilizamos una búsqueda de Google y con los parámetros correctos, nosotros podremos obtener información que puede ser información susceptible, ¿verdad? Y que los administradores de la página web no saben que ya se encuentran en Internet, ¿no? Entonces Google es otra de las herramientas
que podemos utilizar para obtener información de, en este caso, la empresa a la cual queremos hacer el ethical hacking, o sea, que queremos realizar. Entonces, una de las cosas o una de las herramientas que podemos utilizar para sacar información es utilizar el Google Hacking. Bien, los administradores, como les mencionaba, por su falta de inexperiencia, probablemente no bloquean ciertos recursos y entonces estos recursos quedan expuestos, ¿no? Secciones privadas del sitio pueden quedar expuestos y con un sistema de autentificación o, por ejemplo, un sistema de autentificación podría quedar expuesto si no está debidamente protegido y Google simplemente pasa por allí y lo encuentra y dice, ¿quién eres tú? Ah, bueno, te voy a meter en la base de datos y entonces esa información ya está disponible para el público. ¿Sí? Simplemente hay que buscar. Bien, entonces Google Hacking es una técnica que utiliza operadores para poder filtrar la información de Google, es decir, utilizamos el mismo Google y así podemos encontrar agujeros de seguridad que existen en las diferentes empresas. Incluso podemos encontrar códigos de página web directamente ya indexados en Google. Este término se utilizó a partir del 2002 cuando Johnny Long comenzó a recopilar consultas que funcionaban en la búsqueda de Google y estas consultas podían descubrir vulnerabilidades y podían revelar información que es sensible para las empresas y que, entre comillas, están ocultas, ¿no? Esto se etiquetó como Google Doors, ¿verdad? Y más tarde esto de aquí se convirtió en una base de datos que organizada en la base de datos de Google, se conoció como Google Hacking. Google Hacking hace uso de operadores avanzados de Google que siempre han estado allí, pero que no todo el mundo los utiliza, porque la mayoría de usuarios de Google son usuarios normales que hacen búsquedas de manera intuitiva, pero si ustedes tienen conocimiento de estos operadores, ustedes pueden encontrar información más específica e incluso sabiendo buscar se pueden encontrar usuarios y contraseñas de sitios web, ¿verdad? También recuerden ustedes que Google busca y encuentra y lo que tiene la puerta abierta él se mete y hace un inventario de lo que está allí. Entonces hay sitios donde se pueden encontrar documentos que son sensibles como documentos militares o del gobierno, listas de correos electrónicos, incluso datos de cuentas bancarias y también sitios web vulnerables. ¿Y qué es la limitación? Google tiene la información y la limitación simplemente es la creatividad de la persona que está buscando, ¿no? Entonces, dependiendo de qué tan vivaces sean ustedes y del conocimiento técnico que obviamente debe existir, es cómo se puede utilizar Google como una herramienta de hacking. Bien, ¿qué cosas se pueden obtener de Google? Se pueden obtener datos de configuraciones de servidores, de sitios web y de redes, lo cual nos podría ayudar a saber qué tan protegido está el sitio. Datos de base de acceso a base de datos para obtener usuarios, ¿verdad? Legales de dicha base de datos. Mensajes y advertencia de errores de programación. Esto nos daría una idea de las debilidades que tiene el sistema. Datos personales o sensibles de alguna compañía, entonces con los datos de la compañía yo podría chantajear o hacerme pasar, o sea, hacer un phishing, ¿verdad? Con los datos personales que encontré. Búsquedas aleatorias de víctimas de hacking, ¿verdad? Números y claves de tarjeta de crédito, claves y cuentas de correo, accesos a archivos de log para saber qué operaciones se han ejecutado en el servidor y poder extraer de ahí usuarios, datos específicos de sistemas operativos, base de datos de usuarios y contraseñas, punto de acceso a paneles de administración de servidores web, consultas y mapeos de servidores. Entonces, es un sinnúmero de información que puede ser importante. Bien, cuando usamos Google, generalmente buscamos por palabras claves, ¿verdad? Y estos podrían funcionar como un lenguaje de consulta estructurado. Y estas palabras o estos símbolos pueden tener un significado especial para el motor de búsqueda. Y estos operadores se pueden utilizar para filtrar los resultados. Es decir, que los usuarios pueden utilizar operadores para encontrar resultados más relevantes de una manera rápida y precisa, ¿no?
Entonces, estas herramientas que se crearon para que los usuarios puedan aprovechar el poder del motor de búsqueda de Google, fueron también a conocimientos de personas maliciosas que utilizaron estas técnicas para obtener información sensible. Entonces, como ya lo mencionamos, esto se conoce como Google Doors o Google Hacking. Google Doors no es más que una búsqueda que utiliza técnicas avanzadas de búsqueda para encontrar algo interesante. ¿Ya? Entonces, una manera de no ser víctima de Google Doors o de Google Hacking es proteger al sitio, ¿no? Entonces, por defecto, muchos servidores tienen expuesta información, ¿verdad? Que el motor de Google puede alcanzar. Entonces, un ingeniero de seguridad debería de bloquear estas opciones para que el motor de búsqueda no lo encuentre. Ahora, ojo, si el motor de búsqueda indexó la página antes de que ustedes suban las seguridades, probablemente la información ya esté disponible en Internet. Entonces allí lo que aplicaría sería cambiar la configuración para estar protegidos. Bien, para hacer consultas de páginas web existen diferentes tipos de filtros. Por ejemplo, aquí tenemos los operadores, ¿verdad? ¿Y para qué podemos utilizar? Si nosotros utilizamos la palabra site, podemos encontrar resultados en un sitio específico. O sea, podemos buscar en un site específico. Si utilizamos la palabra relate, ¿verdad? Podemos buscar sitios relacionados, o sea, sitios que tengan algo que ver con el sitio que estamos buscando. Si utilizamos la palabra caché, podemos buscar en la versión del sitio en el caché. Esto significaría que en el caché podemos encontrar información tal vez vulnerable, ¿verdad? O sea, es como buscar en el tacho de basura, buscar en el caché. Podemos utilizar la opción in title o al title, donde busca en todos los títulos de la página. Entonces podemos encontrar un título específico. Podemos encontrar el in URL o el al in URL, que lo que nos permite es buscar una página contenida en un URL, ¿no? Entonces esto también sería importante. Esta es una también de las que más se utilizan. Podemos utilizar file type, ¿verdad? Con file type podemos encontrar un archivo específico. Entonces yo lo utilizo para encontrar PDFs. Podemos encontrar intest. Con intest buscamos en el texto del sitio únicamente. Podemos encontrar doble comillas. Doble comillas lo que hace es que va a buscar la coincidencia exacta de la cadena de caracteres que estemos buscando. Yo no la uso mucho, pero bueno, a veces tengo mis dudas, pero bueno. Podemos utilizar el signo de más. Con el signo de más podemos buscar más de una palabra clave en una sola búsqueda. Podemos utilizar el signo de menos. Con el signo de menos podemos excluir palabras de la búsqueda. Podemos utilizar el operador OR. Con el operador OR podemos hacer combinaciones de palabras. Podemos utilizar el asterisco. Con el asterisco podemos utilizarlo como un comodín que suprime palabras. Podemos utilizar la opción imagen size. Con la imagen size podemos hacer búsqueda de imágenes por tamaño. Podemos utilizar el arroba. El arroba sirve para buscar en las redes sociales, ¿verdad? Podemos utilizar el símbolo de hashtag, que le llaman, yo le llamo gato o numeral, pero en internet lo conoce como hashtag, ¿verdad? Para buscar hashtags específicos. Podemos utilizar el signo de dólar para buscar un precio específico. Podemos utilizar el punto para buscar un rango de precios de algún producto. Podemos utilizar el punto para utilizarlo de comodín de una o de varias palabras. Podemos utilizar la palabra link para buscar un enlace específico de una página. Podemos utilizar la palabra on short para buscar resultados que contengan la palabra clave en el texto como ancla del enlace. Podemos utilizar la palabra autor para realizar búsquedas por sitios, foros, blogs y de un usuario específico. Podemos utilizar, en un range para buscar por el número de range. Por un rango de números podemos utilizar data range para buscar en un rango de fechas. Podemos utilizar
phone knob para encontrar un teléfono específico. Aquí no sé si esto se ha volado la información allí. Podemos utilizar info para buscar una información específica. El relay ya lo vimos, ¿verdad? El define, este aquí es para ver la definición de una variable en específica. Y bueno, en un rank creo que estaba arriba, ¿no? Entonces estos son otros comandos que podemos utilizar en el Google Hacking. Entonces, los hemos visto rápidamente. Igual creo que la documentación, si no está compartida, ya la voy a compartir. Aquí tenemos algunos ejemplos de cómo podemos utilizar el Google Hacking, ¿verdad? Uno de los problemas que tiene Internet es el Internet de las cosas. Es decir, ahora todas las cosas están conectadas al Internet. Por ejemplo, lavadores, microondas, televisores, todos estos equipos están conectados a Internet, por lo cual, pues, están disponibles, ¿no? Cuando la gente compra estos equipos, pues no tienen, lo que quiere es utilizarlos en Internet. No dicen, yo quiero proteger mi lavadora contra un hacker. No están pensando en eso allí. Por lo tanto, no establecen medidas de seguridad, ¿no? Y la mayoría deja las contraseñas por defecto, ¿no? Uno de esos casos es que, no sé si ustedes han dado cuenta que hay sitios donde ustedes tienen acceso a cámaras de seguridad, y esto es porque la mayoría pone las cámaras de seguridad con sus contraseñas por defecto. Entonces, para un hacker es fácil entrar a dichos dispositivos, ¿verdad? Porque no han cambiado las contraseñas de seguridad. Aquí tenemos ejemplos de hacer búsquedas de cámaras de seguridad. Entonces podemos utilizar cámara linsys in url main.cgi. Esta es una acción. In url viewer frame model, ¿verdad? Esta es otra acción. Activity webcam paints in url 8080. Entonces miren, aquí busca por el link, aquí busca por un parámetro, aquí busca por la utilización de un puerto. Por acá tenemos InTitle Toshiba Network Camera. Aquí busca por una versión de cámara. InTitle Vista Main Paints. Aquí busca por la página principal. InTitle InCatcher Consolar. Aquí busca por la consola. Entonces, varias maneras de obtener cámaras de seguridad. Por acá tenemos para buscar impresora. Entonces aquí lo utilizamos in url webarchmainframe.cgi, ¿verdad? Un archivo de parámetros de impresoras. InTitle Network Print Server. Aquí busca las páginas que tienen el título de Network Print Server, o sea, los servidores de impresoras utilizan páginas, y a través de esa página principal podemos encontrar la impresora. Servidores con seguridad descuidada. Esto es también lo que buscan los hackers para ver que pueden entrar allí. Generalmente se aprovechan de los exploits. Los exploits son huecos de seguridad que ya han sido encontrados, pero que algunos todavía no parchan, ¿no? O también buscan lo que son los backtracks o puertas traseras o BANI, ¿verdad? Por ejemplo, para buscar un gestor de mail desactualizado se puede poner Square Mail Version 1.4.4. Esto aquí se buscaría estos servidores de correo que tienen vulnerabilidades. Un software de envío de boletines, Forward by Mercury Board, ¿verdad? Un listado de servidores, y se puede cambiar el asterisco por una versión desactualizada. Entonces, InTitle Welcome to Windows Small Business Server 2.13, ¿verdad? O por acá Apache, y aquí para que aparezcan todas las versiones. O por acá Microsoft IIS, o sea, del Internet Information Server, ¿no? Entonces, todos estos de aquí nos podría conseguir una lista de servidores de versiones que son vulnerables. También con Google Hacking podemos obtener información de base de datos. Por ejemplo, para acceder al nombre de base de datos podemos poner la palabra access the name for usage using password. Entonces, esto nos traería para saber el usuario y también parte del password del usuario para poder entrar a una base de datos. File Type SQL Domain for Tape. Esto también nos traería información de las tablas de la base de datos. Un closing quoting mark before character screen. Entonces lo que se genera
por instrucciones SQL nos permitiría conocer la estructura e información del SQL, ¿verdad? Este código fuente SQL until error occur, the error occur inc. Entonces esto nos traería páginas con errores de sintaxis de SQL. Para conocer contraseñas podemos utilizar file type inc, intest mysql connect file type SQL identifier vals. Entonces esto nos traería contraseñas de SQL. Para la detección de archivos de base de datos podemos utilizar file type mdb, inrl users mdb file type. Entonces lo que hacemos es buscar las páginas de los gestores de base de datos donde nos buscamos la base de datos, ¿verdad? Por acá podemos utilizar nombres de contraseñas de usuario. Creo que se me saltó. No se me saltó. Aquí estamos en SQL, ya. Entonces, para encontrar nombres de contraseñas de usuarios que tienen mala seguridad, podemos utilizar pwd inrl service software administrador user para tener usuarios que están en ambiente Linux. Servidores con un archivo de contraseña podemos buscar por el archivo password.txt. Contraseñas de base de datos podemos buscar por el archivo password, ¿verdad? Extensión INC. ¿Qué más podemos encontrar? Podemos encontrar nombres de usuarios y de contraseñas buscando el título de index.pass o de index.etc o de index.pwd password, ¿verdad? Y bueno, también archivos.ini, ¿verdad? Archivos de lista de personas, los playlists, los htpass, ¿verdad? En fin, todo esto de aquí nos permitirían, si tenemos suerte, encontrar archivos de password y contraseñas. También podemos buscar ficheros de usuarios y contraseñas. Entonces, si ponemos etc pwd url service autor administrador, creo que este lo vimos anteriormente, podemos obtener el archivo de los usuarios y de las contraseñas. Ya, dice que si ejecutamos esto, tenemos más de 1100 claves de este tipo, ¿verdad? Solamente poniendo esto de aquí. Yo no lo pongo porque ahora, y ustedes lo pueden probar cuando ustedes utilicen estos comandos, parece que Google ya ha detectado que se utiliza el Google Hacking. Entonces Google hace una prueba para identificar que ustedes están utilizando comandos avanzados y les hace la prueba para ver si ustedes son humanos, si son un bot, y también los puede bloquear porque creen que ustedes son hackers. Entonces ya en estas versiones nuevas de exploradores ya ha aumentado los niveles de seguridad. Ya, para obtener los passwords de SQL podemos utilizar este comando. Aquí podemos tener acceso de la base de datos con usuarios y contraseñas y podemos hacer modificaciones en la cadena de búsqueda para obtener otro tipo de información. Las contraseñas las vamos a obtener encriptadas con MDB, pero podemos buscar en Google, ¿verdad? Para encontrar un foro donde alguien haya desencriptado dicha cadena, ¿verdad? Entonces, ya los hackers tienen sociedades y se ayudan. Ya, podemos encontrar también el archivo password.txt, ¿verdad? De un determinado servidor. Ya, aquí dice que este comando de aquí, en Google, podemos encontrar más de 2000 usuarios y contraseñas de base de datos MySQL. O sea, tenemos un diccionario de datos para probar y poder desencriptar este tipo de contraseñas. ¿Qué se puede encontrar utilizando Google Hacking? Dice que aquí, bueno, aquí ya hemos visto los ejemplos de lo que podemos encontrar. Hay un proyecto GHDB donde podemos encontrar datos relevantes. Dice, con este doc se pueden encontrar cámaras web modelo webcam XP5 que están transmitiendo en vivo y que no tienen ningún tipo de restricción de acceso por IP. O sea, no tiene una lista blanca y que no requieren autentificación. Entonces,
cámaras de seguridad, ya vimos, ¿verdad? Se pueden hallar servidores FTP abiertos donde se puede encontrar información y se puede descargar la información. Se puede encontrar una herramienta, ¿verdad? Para el stack de LAN. LAN es la combinación de Linux, Apache y PHP o Python con MySQL. Entonces, con este software se puede administrar las bases de datos de MySQL o MariaDB y podemos encontrar los paneles de inicio de sesión en PHP, ¿verdad? Esto no debería estar accesible públicamente y se debería restringir el acceso mediante una lista blanca, ¿no? Pero la mayoría de administradores no lo hace, por lo tanto podemos tener accesibilidad. Se puede hacer búsquedas con archivos TXT con la palabra username o password. Entonces aquí podremos obtener los password o los username que se utilizan en los contenidos de WordPress, que es una importante página para desarrollo de páginas web. Podemos exponer archivos de backups o volcados de base de datos, donde con esos archivos podemos reconstruir la base de datos y atacarla en un ambiente controlado, o sea, no directamente desde el Internet. Entonces, aquí tenemos un sinnúmero de opciones que podemos combinar, porque todos estos comandos que hemos visto los podemos combinar, y podemos encontrar tanto archivos como información que están allí en el Internet, ¿verdad? Y que simplemente están allí, que alguien las puede tomar. ¿Es legal utilizar Google Hacking para obtener información? Esto es algo, o sea, está en el Internet. Entonces, si ustedes ponen la búsqueda y les aparece, pues como que no es su culpa que estén allí, ¿no? Sin embargo, si ustedes no cuentan con el permiso de la persona que es dueña de la información para hacer estos trabajos de auditoría, entonces no sería muy legal, ¿no? Es ahí el tema de que cuando se va a hacer un análisis de información, necesitamos antes acordar y que se nos autorice a hacer todo este tipo de usos para que después no sean malinterpretados, ¿no? Entonces, sí se puede hacer, no tengo que pedir permiso, pero lo mejor es pedir permiso porque la información no es de nosotros, ¿sí? Es un autor y por derecho intelectual, pues la información le pertenece a su autor. La pregunta sería, ¿quién es el responsable? ¿El administrador de sistemas que no subió las seguridades para que la información se haga pública? ¿O es culpable el analista que buscó la información y que la encontró, ¿no? Entonces ahí nosotros podríamos pensar que existe una culpa compartida, es decir, el administrador que no protegió la información y el buscador, ¿verdad? El atacante que se pone a buscar la información para encontrar un hueco de seguridad. Bien, aunque esto puede ser utilizado por los hackers, realmente el Google Hacking está pensado para los pentester, es decir, los analistas de seguridad que hacen los testeos de penetración, ¿no? Entonces, la idea es que a través del hacking ético y a través del Google Hacking podrá encontrar vulnerabilidades e informar al dueño para que las corrija. Esa sería la premisa mayor. Ya, entonces mencionamos anteriormente el Google Hacking Database. Este proyecto es un proyecto que recopila información de los dos Google Docs conocidos. Este proyecto lo que trata de mantener, ¿verdad? Es para el grupo Offensive Security, que es un grupo que está, como quien dice, que promociona, digamos, un nivel de seguridad alto, o sea, que la gente se proteja, ¿no? Este grupo aquí son los mismos creadores de Kali Linux y de Backtrack y de ExploitDB, ¿no? Entonces, aquí tenemos una parte de lo que es el Google Hacking Database y aquí encontramos las diferentes vulnerabilidades, ¿verdad? Que están registradas, ¿no? Dependiendo del sitio y de la versión.
Bien, cuando se va a hacer un proceso de ataque, ya vimos que el proceso de ataque tiene que hacer una recopilación de la información del objetivo. Entonces ahí podemos utilizar el Google Hacking. Identificación de las vulnerabilidades, ahí podemos utilizar las herramientas de reconocimiento. Explotación de las vulnerabilidades. Para la explotación de las vulnerabilidades nos podría servir Google Hacking Database porque ahí está registrada todas las vulnerabilidades, ¿no? Entonces podríamos utilizar eso allí y ahí se continúa el ataque. Entonces, ese es el proceso del ataque. Soluciones que podemos implementar el Google API. Google API es un servicio de web gratuito para consulta remota a Google, ¿verdad? Entonces, este servicio, este API, incorpora las búsquedas de Google a cualquier programa y soporta las mismas funciones que el URL. Limitaciones que tiene que uno registrarse para utilizar las API y permite 1000 consultas diarias y 10 resultados por consulta, ¿no? Entonces, pueden utilizarla para no dejar huella. SiteDigger dice que fue creado por Thunderstone, ¿verdad? Utiliza la misma Google de API, exige la instalación del Make Framework 1.1, que ya es bastante viejito, y utiliza la base de datos FDDB o la GHDB. Genera informes en HTML. Tenemos With2, esta fue creada por Sensei Post, es una herramienta de análisis de seguridad de propósito general, ¿verdad? El módulo de Hacking Google es similar a la de SiteDigger, requiere Google API y utiliza también GHDB, y opera de modo automático manual. Tenemos Athena, esta es creada por SnakeOlt, ¿verdad? No utiliza Google API, por lo que no viola los términos de uso de Google y requiere .NET Framework y utiliza los archivos de configuración XML. Tenemos, para proteger el servidor web, podemos bloquear los buscadores mediante los robots TXT. Entonces, por medio de aquí, nosotros podemos utilizar y bloquear a los robots para que no husmeen en nuestros sitios, ¿no? Entonces, aquí se puede decir, o sea, para no indexar, tenemos que poner, primero tenemos que bloquear al buscador y tenemos que deshabilitar los archivos y directorios que no queremos que nos encuentren. Luego, para que no indexen nuestro contenido, tenemos que poner metaname, googlebot, content no index, no follow, ¿verdad? Para evitar que el robot de Google indexe nuestro sitio web, ¿no? También podemos poner que no almacene en caché, esto es para que no nos roben el caché y no encuentren información. Y para eliminar del caché de Google, desde las páginas de limitaciones, de eliminaciones, podemos utilizar service.google.url, ¿verdad? Y podemos poner el controlador, ¿no? Entonces, podemos dirigir el archivo de boss.txt, podemos utilizar una directiva meta, o podemos hacer la acción de eliminación de antiguos enlaces. El protocolo de la instrucción de robots dice que este protocolo es un estándar y es conocido para poder excluir los robots y utiliza el archivo robots.txt. De esta manera se evita que los robots analicen un sitio web o que otros robots investiguen en todo nuestro sitio o en parte de nuestro sitio, ya sea que nuestro sitio web sea público o privado, y que agreguen información a los resultados. Ya, entonces esto es con respecto a Google Hacking. No sé si alguno de ustedes tenga alguna pregunta o inquietud con respecto a Google Hacking. Déjenme ver cómo consigo el enlace de esto de aquí.
Ya, entonces ahí les estoy poniendo la información de Google Hacking. Entonces lo que acabamos de ver, ahí está en Google Hacking. Probablemente les ponga alguna actividad donde les pida que hagan, que prueben el Google Hacking, ¿verdad? Y que hagan un informe de lo que encontraron. Pero como les digo, es probable que Google los detecte como hackers y tal vez los bloquee por un rato, ¿no? Les pida que den una prueba de vida para saber que no son bots que están tratando de hackear. Ya, entonces ahí están los comandos que pueden utilizar en Google Hacking. Y simplemente hacer una prueba, de repente buscar información de una persona o información de un sitio, o de repente listar los recursos que hay en Internet que están con libre acceso. ¿Alguna pregunta, inquietud, jóvenes? Ya, como no hay preguntas, entonces yo continúo desarrollando los temas. Ya, entonces vamos a hablar ahorita de la integración de los DNS. ¿Qué son los DNS? Los DNS son unos servidores. Vamos a ver si este gráfico me sirve. Ya, dice aquí que hay una máquina que necesita ingresar a un sitio, ¿verdad? Que es un sitio que se llama hostingsaurio.com. Entonces, la computadora, cuando ustedes están en el explorador, ustedes escriben esto aquí, porque eso es lo que les dieron, ¿verdad? Pero ustedes no saben dónde está ese sitio. Porque los sitios tienen unas direcciones públicas en Internet, pero las direcciones públicas son algo así como 128, 45, 20, 2010. Entonces, ustedes no se las saben de memoria, ustedes se saben de memoria el nombre. Por lo tanto, existe un servidor, ¿verdad? En su organización que funciona como servidor DNS, un servidor de resolución de nombres de dominio. Entonces, cuando ustedes no saben, pero ustedes sí conocen que tienen un servidor, ustedes van donde este servidor, ¿verdad? Y le preguntan, oye, yo no sé dónde está este sitio. ¿Tú sabes dónde está este sitio? Hostingsaurio.com. Su servidor DNS tiene la probabilidad de conocer el sitio, entonces lo busca en su base de datos, pero si no lo encuentra, entonces él está asociado con otros servidores DNS y les pregunta, bueno, yo no sé la información, pero lo voy a preguntar a mi compañero que está por acá cerca. Este otro equipo ya puede estar fuera de la organización, es decir, están en Internet. Entonces, el equipo de aquí le pregunta al equipo de acá, ¿verdad? El equipo de acá, como ya está más follado en Internet, dice, sí, lo tengo en mi caché tengo la información. La dirección es, en este caso, la 70.25.354.12, se la devuelve al equipo de acá. El equipo de acá dice, muchas gracias, ya se lo paso a mi usuario. Se le entrega al usuario y el usuario dice, mira, has tenido esta dirección. Ahora sí puedo acceder directamente al sitio y acceder directamente al sitio que estaba buscando. Entonces, así funciona un DNS. Un DNS es simplemente una equivalencia entre un nombre y una dirección pública del Internet para acceder a un sitio, ¿no? Ya, entonces el DNS, el Domain Name System, es un sistema que es un sistema global, un sistema distribuido, es un sistema escalable y es jerárquico, ¿no? Mantienen una base de datos que es dinámica, donde se asocia las direcciones IP de las computadoras, ¿verdad? Los servicios o los recursos que están conectados a Internet o a una red privada y tiene diversos sitios de información. Soporta el IPv4, o sea, la versión 4 de Internet que ya está muriendo, y la versión IPv6, que es la versión que ya ustedes deberían de utilizar. Yo toda mi vida utilicé la IPv4, ustedes ya tienen que utilizar la IPv6. La información se almacena como registros o records
¿verdad? Que se conocen con el nombre de Resource Records, o sea, RR, y pueden ser de distintos tipos y van a almacenar la dirección IP y otro tipo de información que es relevante para un servidor DNS. Estas informaciones son agrupadas en zonas, ¿verdad? Que corresponden a un espacio de nombre o de dominios y que son mantenidas por el servidor DNS autoritario. O sea, es el que tiene la escala de nivel más alto. El DNS lo que hace es que traduce las direcciones IP de los recursos de red a nombres que son legibles y memorizables por los usuarios y viceversa. Esto de aquí, a esta acción de aquí se le conoce como la acción de resolución DNS, es decir, la resolución de nombre, y es un mecanismo amigable para la localización e identificación de recursos. Funciona como una especie de guía telefónica, ¿no? Aunque no todo DNS tiene toda la información, sino que tiene parte de la información. Ya, una interrogación DNS es un mensaje que envía el host al servidor DNS para encontrar la información sobre un nombre de dominio y para encontrar una dirección IP para ella en paralelo. El dispositivo envía la petición de la búsqueda de DNS a todos los servidores DNS al mismo tiempo, ¿no? Entonces, como un usuario no sabe cuál es la dirección y como los servidores DNS no tienen la información completa, sino que tienen la información más reciente, entonces la petición viaja para todos los servidores DNS. Un servidor DNS tiene una estructura de 3 componentes principales. El espacio de nombres de dominio, que consiste en una estructura jerárquica de tipo árbol, donde cada nodo contiene 0 o más registros, que son los Resource Records o los RR, con la información de dominio, ¿verdad? El nodo raíz va a estar situado en el nivel más alto y a partir del nodo raíz nacen las ramas que van a conformar la zona, ¿verdad? Las zonas a su vez pueden contener uno o más nodos de dominios que a su vez pueden dividirse en subdominios y según se va bajando la jerarquía de los espacios de nombre, ¿no? Entonces, esta es la primera estructura, la estructura de espacio de nombre. Bien, otra parte de un servidor DNS es el servidor de nombres. Estos servidores son los encargados de mantener y proporcionar una información del espacio de nombre o de dominios, ¿verdad? Estos servidores van a almacenar la información completa para uno o para varios conjuntos de espacios de nombres o dominios, y de aquí va a ser el responsable de dicha información. Ya, se dice que son los servidores autoritarios de estas zonas de dominios en cuestión. Entonces, estos servidores de nombre son los servidores autoritarios, es decir, que tienen el mayor nivel de autoridad. También hay otro tipo de servidores que almacena el conjunto de registros de las distintas zonas de dominios, y esto se obtiene consultando de los correspondientes servidores autoritarios de las mismas, ¿no? Entonces se hacen búsquedas recursivas. Esta información se almacena localmente de forma temporal en el caché del servidor de nombres y se renuevan periódicamente, es decir, no está mucho tiempo allí, sino que se queda solamente un tiempo. Son los llamados servidores caché. Los servidores de nombres se intercomunican y se consigue una distribución redundante del espacio de nombre de dominio, es decir, la información se replica. Con esta organización de servidores de nombre y su intercomunicación se consigue la distribución y la redundancia de los espacios de nombre, ¿no? Entonces aquí tenemos redundancia de la información para que no se pierda. Los resolvers. Los resolvers son servidores caché o programas clientes para los cuales se encargan de generar las consultas necesarias y obtener la información solicitada para ofrecerla al usuario que la solicita. Estructura jerárquica. El DNS va a estar compuesto de un dominio de espacios de nombres que están organizados de manera jerárquica de tipo árbol, donde se enlazan los nodos.
cada nodo va a representar un nivel del espacio de nombre. El nivel más alto del nodo, ¿verdad? Jerárquicamente hablando, va a ser el dominio, raíz o root, ¿sí? Y va a estar representado por un punto. Entonces el punto va a ser el raíz del root, ¿verdad? Y después del punto, debajo del punto, se van a encontrar los Top Level Domains o los TLDs, ¿verdad? Que son los dominios de nivel superior. Estos a su vez son nodos padres y van a tener otros nodos hijos que se van a conocer como los TLDs de segundo nivel. Y así sucesivamente. Entonces, esta jerarquía va a seguir repitiéndose hasta llegar a un nodo final que representa el recurso. El nombre de dominio formado por toda la cadena se conoce como Full Quality Domain Name o FQDN. Una zona dice que es una porción del espacio de nombre de dominio cuya administración va a estar delegada por un servidor DNS que ejerce la función de autoridad de dominio, y esta porción de dominio a este servidor se le conoce como servidor autoritario de la zona. ¿Sí? Entonces va a haber un servidor autoritario por zona. La jerarquía comienza desde el punto, el nodo raíz, que es el nivel más alto, y sigue, aunque normalmente no es mostrado todo el dominio completo, termina en un punto final, que indica el final del espacio de la zona raíz. Por ejemplo, www.ejemplo.com es realmente www.ejemplo.com, donde el punto final de la derecha va a representar la zona raíz. Este es el dominio completo, lo que se denomina el Full Quality Domain Name, o FQDE, ¿no? Entonces, esto que están aquí es un nombre completo. Para entender mejor la jerarquía de nombres, tenemos aquí el root, que está representado por un punto, ¿verdad? Aquí tenemos los TLDs, ¿verdad? Los top level domains, o sea, los servidores de dominio de primer nivel. En este caso tenemos los puntos .es, los puntos .uk, los .com, los .org, los .net. Esto nos indica que este, por ejemplo, es un servidor de España, este es un servidor de Ucrania, este es un servidor comercial, este es una organización, esta es una organización internacional o una red. Entonces, estos son ejemplos de los servidores de primer nivel. Y luego tenemos los servidores de segundo nivel, como pueden ser, por ejemplo, aquí tenemos el nombre de una empresa, ¿verdad? Este todavía es de un gobierno. Por acá en organización tenemos Wikipedia y por acá en .net tenemos Internet, ¿no? Entonces, son servidores que pueden ser servidores de nivel superior de segundo nivel, ¿verdad? Y finalmente por acá tenemos los www o los ser, que ya son, digamos, la jerarquía más baja para encontrar un sitio. Entonces, estas son las jerarquías. Veamos cuál es la nomenclatura de los servidores DNS. Entonces, dependiendo de la posición jerárquica, cada nombre de dominio del espacio de nombre va a estar compuesto por una o más etiquetas que van a estar separadas por un punto. El nombre como máximo va a ser de 63 caracteres, ¿verdad? El nombre final puede contener hasta 255 caracteres, incluyendo los puntos. Entonces, esa es una limitación. Las etiquetas se construyen de derecha a izquierda, donde la etiqueta más a la derecha va a representar el top level domain del dominio. Por ejemplo, dentro del ejemplo, la zona intaco.es, las etiquetas que se separan con el punto van a ser los niveles superiores, ¿no? La etiqueta TLD que continúa hacia la izquierda representa una subdivisión o un subdominio. Asimismo, se respeta que cada etiqueta puede tener hasta 63 caracteres y puede subdividirse en otros subdominios, siempre que la FQD final no exceda los 255 caracteres. Esta normativa dice que va a prestar flexibilidad a la hora de poder diseñar una jerarquía de subdominios dependientes de un dominio en particular. La parte de más a la izquierda, el FQDN,
va a expresar el nombre de la máquina o el recurso final, que generalmente se conoce como host. ¿Verdad? Ahí me pasé porque el mouse salta. Ya, entonces el nombre final va a representar el host. Espacio de dominios de nombre o jerarquía y sintaxis. Los nombres de dominios dice que no se suelen diferenciar entre mayúsculas y minúsculas. Por ejemplo, los nombres de dominio www.misitio.com y www.misitio.com serán considerados idénticos, ¿no? Entonces estos son considerados idénticos. Porque no hay discriminación entre mayúsculas y minúsculas. Aunque por norma, generalmente las direcciones web se escriben en minúsculas, ¿no? O sea, por una, no sé si norma, ¿cómo es que le llaman esto? Por normativa, ¿no? Los ponen en minúsculas. Bien, el espacio de dominio de direcciones in address ARPA, ¿verdad? En el DNS se va a utilizar en el dominio para definir el espacio de direcciones IP. Entonces, mediante este dominio se garantiza la resolución inversa de una dirección IP a su correspondiente nombre y así facilitar su búsqueda en Internet. Ya, entonces el espacio de direcciones, ¿verdad? In address ARPA lo que hace es que va a resolver, ¿verdad? Una dirección IP a su correspondiente nombre para facilitar la búsqueda. Dice, los subdominios de in address ARPA tienen una estructura de hasta 4 etiquetas en la IPv4 y cada una de estas etiquetas va a representar un octeto de una dirección IP. Así, por ejemplo, la información IP 213.4.108.69 se va a localizar en el dominio 69.108.4.13, ¿verdad? De la in address ARP, ¿verdad? Ya, dice que observemos la ilustración, ¿verdad? De el dominio 69.108.4.13. Vamos a ver si aquí lo tenemos más claro, ¿no? Entonces aquí tenemos el dominio 69.108.4.2.13 en in address ARPA. Entonces aquí tenemos el ROC, que es el punto, ¿verdad? Aquí tenemos la dirección ARPAS, aquí tenemos la address. Entonces aquí tenemos un registro que es el 213, por acá tenemos el 4, por acá tenemos el 108 y por acá tenemos el 69. Dígame, Shawai, tiene la mano levantada. Déjenme ver, aquí me han escrito algo. Está fallando el internet y por eso salgo viendo el home del son. Ya, igual queda la clase grabada, entonces ahí la puede consultar para mejorar. Entonces, Shawai parece que ya no preguntó. Ya, entonces esta sería la estructura de árbol para esta dirección. Noten ustedes como la dirección, en vez de guardarse la dirección como una sola dirección, se arman grupos de octetos, o sea, aquí hay 4 listas para encontrar diferentes direcciones, ¿no? Entonces, cuando se busca la dirección, pues se la busca de esta manera, ¿verdad? La dirección era la 69.108.4.2.13, entonces se la busca de atrás para adelante, 213.4.108.69. Bien, aquí dice espacio de nombres de jerarquía y sintaxis. Dice que aquí vemos un ejemplo de la resolución inversa utilizando la utilidad de ditch, ¿verdad? Entonces aquí ponemos ditch, ponemos la búsqueda de 213.4.108.69 y aquí, déjenme ver, dice obteniendo respuesta.
Y aquí nos sale 69.108.413 y address ARPAs, ¿verdad? Entonces aquí hemos encontrado, pero al revés. Luego dice que la dirección 69.108.4.213, ¿verdad? Le corresponde al sitio www.interdomain.org, ¿no? Entonces la buscamos de manera inversa y la encontramos, y una vez que la encontramos, podemos encontrar el nombre asociado a la dirección. Bien, ¿qué más tenemos? Tenemos los servidores de nombre. Un servidor de nombre va a ser una computadora que se va a encargar de almacenar y proporcionar la información del espacio de nombre y el espacio de dirección. Estos servidores van a proporcionar la manera de traducir, o como se conoce, la resolución de un nombre de dominio a una dirección IP y viceversa. Esta información se denomina registro DNS, ¿no? Entonces, para eso hacen los servidores de nombres. Tenemos también los servidores autoritarios. Los servidores autoritarios es un servidor de nombre autoritario que va a mantener la zona almacenada localmente y que va a proporcionar respuestas a solicitudes de las mismas. Las zonas es un conjunto de dominios, ¿verdad?, que contienen información de registros. Los servidores autoritarios van a proporcionar respuestas a los dominios para los cuales han sido configurados por el administrador. Es decir, que van a tener la información DNS del sitio en cuestión, ¿no? Los servidores autoritarios pueden trabajar en el modo maestros-esclavos y en los maestros o primarios se guardan y se administran las versiones definitivas de los registros que son transferidos a servidores autoritarios. A servidores autoritarios esclavos que guardan una copia que es actualizada cada vez que se produce un cambio. Es decir, vamos a tener un maestro y este maestro es el que tiene la información que se actualiza y vamos a tener servidores esclavos y esos servidores esclavos van a tener una copia. Si el servidor principal está ocupado, los servidores esclavos pueden resolver el nombre, pero no son los dueños de la información final, sino que simplemente dan apoyo al servidor final. Un servidor de nombre, un nombre de dominio se va a registrar a través de un registrador, va a solicitar la asignación de servidor primarios y al menos un servidor secundario para poder tener redundancia para resolver esos nombres en caso de inoperabilidad de alguno de los servidores. Por eso se mantiene una copia de la información. Los servidores primarios son los servidores autoritarios, maestros, y los servidores secundarios generalmente son los servidores autoritarios esclavos, es decir, que simplemente mantienen una copia. Cuando el servidor autoritario es el que proporciona la respuesta al cliente, esta va marcada con una bandera que indica que es una respuesta autoritaria del tipo AA, Authoritative Answers. Cuando el cliente recibe una respuesta de otro servidor, de un caché intermedio, ¿verdad?, la respuesta se recibe como no autoritaria, es decir, que podría no ser tan confiable. Ya, aquí vamos a ver un ejemplo de una respuesta autoritaria, ¿verdad?, y de una respuesta cachada, o sea, en caché. Entonces aquí se utiliza el DIC como herramienta, ¿verdad? Se pide la respuesta a este nombre de dominio. Entonces aquí vemos que el software obtiene la respuesta y envía la respuesta y el flag es de AA, quiere decir que es un registro del tipo AA. Mientras que por acá se pide nuevamente una respuesta al mismo sitio, ¿verdad? Se configura para no presentar un servidor específico y aquí se tiene la respuesta, ¿verdad? Y la respuesta aquí es RD, es una respuesta no autoritaria. ¿Ya? Entonces ahí hemos visto las respuestas de los servidores. El uno contesta un servidor autoritario y el otro contesta un servidor esclavo. Ya, de ahí tenemos que hablar de los servidores caché, pero como ya estamos sobre la hora y ya hemos avanzado bastante y estoy seguro que han de estar cansados, entonces nos vamos a quedar por ahí. No sé si alguno tiene alguna pregunta.
Si no tienen ninguna pregunta, yo copio sus asistencias. Que no se copió, por cierto, déjenme volverla a copiar. Ya, copié la asistencia, entonces eso sería todo de mi parte. Muchas gracias, jóvenes. Nos vemos, me parece que el día sábado. ¿Sí? Y revisen esta semana el aula virtual porque probablemente les ponga alguna actividad del Google Hacking. Ya, listo, jóvenes. Muchas gracias, pues procedo a desconectarme. Que tengan buenas noches. Bueno. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. No sé, jóvenes. Me desconecto.